la limitación de la variable, variable del flujo. ¿Cómo se ve? Yo todo la normal. Entonces, nos habíamos quedado acerca de la espirometría, repasando, al toque nada más, así rápido. ¿Cuál es el criterio espirométrico, diagnóstico espirométrico de asma? Debe haber un patrón obstructivo, lo cual significa que el difenado debe ser menor a límite inferior de la normalidad. O si quieren en cuestión de números para cuestión académica, menor al 70%. Para asma debe ser un patrón obstructivo más el B1, el aumento del B1 mayor o igual a 200 mililitros y 12%. Entonces eso se entendió, súper fácil. EPOC todavía más fácil. ¿Cómo definimos espirométricamente EPOC? Menor a 70. Es no reversible, es decir, un B1 capacidad vital forzada menor al 70%, pre o post. Post es de broncodilatación. Fin, se acabó la clase, vamos. Ya, esto de aquí, súper fácil de interpretar. Entonces, teníamos, de todo esto, los que ya han estado haciendo prácticas, habrán visto conmigo, hemos visto un montón de espirometrías. Y las espirometrías, de todos esos valores, solamente tienes que ver tres cosas. La relación, el B1 y la capacidad vital forzada. El B1, capacidad vital forzada, esto está en inglés, no hay ningún problema. Siempre vamos de frente al límite inferior de la normalidad. Para este paciente, para sus datos, es 0,76. Entonces, tenemos en cada una de sus pruebas, en este caso tiene una basal nada más, 3 basales, perdón, vemos cuánto ha hecho. Si su esperable mínimo es 0,76, significa que todo lo que encuentre por debajo de 0,76 para este paciente es obstructivo. Entonces vamos a ver cuánto encontramos en este paciente. 0,89 es más, 0,91 es más, 0,90 es más. Por lo tanto, ¿el paciente tiene un patrón obstructivo? No. Si alguno de ellos, siendo este 0,76 o 76%, imaginemos que acá le saldría 71% o 0,71. ¿Sería obstructivo? Sí. Sí. Por teoría, ¿sería obstructivo? Por teoría, no, pero hemos dicho que los diagnósticos son de acuerdo al paciente. Los diagnósticos, los resultados son individualizados. Imaginemos que es un patrón obstructivo, suponiéndolo, pongámonos en un supuesto que me salió obstructivo. Vamos al verso 1, el verso 1 solito, en litros. El paciente me hace, bueno, en este caso 109, ya, si fuera 100%, ¿qué diría? ¿Es una obstrucción leve, moderada, severa, grave, muy grave? Leve. De 80 a 100. Perdón, es decir, 80 100, 50 80, 30 50, menor de 30, ¿sí? Leve, moderado, grave, muy grave. ¿Hablamos el mismo idioma? Sí, porque eso ya lo explicamos la vez pasada. Corramos. Entonces, ¿cuál es la prueba diagnóstica para establecer asma? Lo básico es la espirometría. Sin embargo, en la práctica hay muchos pacientes con asma que tienen síntomas, tienen sibilancias, tienen todo el historial que ya dijimos la vez pasada, no viene al caso repetir todo eso, que tiene todo, me tinca que es asma. Esto es asma, mi paciente tiene todos los factores de riesgo, superalérgico, tiene familiares, tiene todo, tiene variabilidad, todo. Esa es la prueba de espirometría, no te salió nada concluyente. Y dices, entonces, ¿qué? ¿Era o no era asmático? Quedas en el limbo, ¿no? Entonces más o menos queda en esto de aquí. Mayor a 0.7, estamos poniéndonos ojo para cuestiones técnicas, teóricas nada más, como un patrón obstructivo con estos rangos, ¿sí? ¿Qué pasa si la prueba es broncodilatadora negativa? O la variabilidad es menos del 12%. ¿Es asmática o no es asmática? Quedamos en el limbo. Entonces para eso hay otras pruebas. Otra prueba que existe, acá, chicos, yo todavía no la hacen, en otras ciudades sí. Tenemos dos opciones. Que le diga yo como neumólogo a ustedes, cómprate un flujómetro. Un flujómetro es una maquinita chiquita, súper sencilla, en que al paciente le pides que sople, nada más. Te marca, algo así como los que quienes tienen carro o manejan carro o tienen amigos con carro, cuando se te baja la llanta le colocas para el marcador y te tira la presión. ¿Cuánto varía? Dices, pucha, está bajo. Siempre y vas viendo cómo te marca. Igualito eso. Soplas y hay un marcador, ¿sí? Ese marcador, no sé si lo tengo acá. No lo tengo. Acá. Este es el marcador, el peak flow. Sopla y este marcador va variando. Haces un conteo semanal en tu casa a la misma hora, soplas y ves cuánto va variando. Si este marcador PIF, el PEF, que es el volumen expiratorio,
nuestro pico expiratorio forzado, el PEF, ¿sí? Volumen pico expiratorio forzado máximo, varía más de 20%, es decir, por ejemplo, tú tienes un PEF sub 1 en 80%, por ponerle un ejemplo, PEF sub 1 en 80%, y entre tu prueba basal y tu mejor prueba durante toda la semana hay una variación de 20% o más, eres asmático. Así de simple. Entonces, una variación del PEF, en flujometría, no es espirometría, en flujometría. Esto es espirometría, esto es flujometría. Entonces, la variación del PEF entre la basal y la mejor prueba durante una semana con una variación mayor a 20%, decimos que mi paciente tiene asma, independientemente si la prueba de espirometría no es concluyente. Esto sí se hace acá, sí se hace en Chiclayo, esto es fácil, entregas al paciente el equipo y lo hace. Pero hay otros pacientes que no tienen esto de acá o tienen simplemente otro tipo de tecnología. Recordarán que durante la fisiología de asma habíamos hablado del óxido nítrico como un potente broncodilatador. El óxido nítrico que uno exhala, porque nosotros cuando exhalamos, obviamente exhalamos varios gases, en menos del 1% que hemos hablado de fisiología de la primera clase, ¿se acuerdan? Ahí hay un montón de gases, entre esos está el óxido nítrico, que aunque en cantidad de la concentración del oxígeno es menos del aire ambiental es menos del 1%, para cuestiones de espirometría, esa cantidad tan chiquitita lo puede una máquina que se llama FENO, como dice acá, FENO, así se llama, FENO, una máquina semejante a un espirómetro, te mide en partes por millón cuánto exhalas de óxido nítrico. Si la prueba que hagas al soplar en eso que se llama FENO me detecta que hay mayor a 40 partes por millón de eliminación de óxido nítrico al exhalar, es una prueba positiva. Por lo tanto, el diagnóstico también será asma. Conclusión: ¿existe solo una prueba para diagnosticar asma? No, existen varias pruebas. La más común es espirometría. Tenemos flujometría domiciliaria con una variación mayor al 20% del PEF, entre la basal y la mejor prueba de PEF sub 1, perdón, de PEF domiciliario, y el óxido nítrico, la fracción de eyección de óxido nítrico mayor a 40 partes por billón, que es lo que vemos aquí. Diagnóstico 1 con espirometría, diagnóstico 2 con flujometría, diagnóstico 3 con el FENO. Esto que ven aquí es básicamente confirmar todo lo que vemos, todo lo que hemos hablado acerca de asma. Entonces, tenemos la clasificación. Ya mi paciente ya lo diagnostiqué con asma. Ahora quiero saber si mi paciente está bien controlado o no está bien controlado, porque viene a consulta, le damos su tratamiento y una vez que le damos su tratamiento deberemos saber si mi paciente está bien o no está bien controlado. Evaluaremos. ¿Qué hemos dicho cuando examinamos a mi paciente? ¿En qué momento del día tiene la tos, los síntomas, la sibilancia? Si es más en la mañana, si en la tarde, en la noche. Y si es en la noche, ¿cuántas veces al día te levanta? ¿Te limita tus actividades del día? ¿Puedes hacer tus cosas normal o sientes que te fatigas? No puedes hacer tu ritmo de cualquier resto de las personas. Todas esas pequeñas preguntas me van a servir para saber si mi paciente está bien o mal controlado. ¿Cuándo digo que un paciente está bien controlado? Cuando tiene todas esas condiciones. Le preguntas, ¿cuántas veces al día tienes crisis? Ninguna. Todas las mañanas estoy súper tranquila, no tengo nada. Perfecto. Te limitas en tus actividades, es decir, para ir a la universidad tienes que caminar de la puerta antes de llegar a cada edificio, tienes que parar un par de veces a tomar aire. No, normal, hago mis cosas, voy, subo, bajo y no tengo ningún problema. Entonces, eres asmático, pero estás bien controlado. No tienes crisis en el día, haces tus actividades normales. Y le preguntas, ¿necesitas utilizar un inhalador? Rascate una vez al mes o dos al máximo, ¿no? Eso es lo que te va a responder a esta pregunta. ¿Necesita medicación de alivio o rescate? A veces, máximo en el último mes, ¿cuánto has necesitado? Una vez, 2 veces, en el peor de los casos. No tiene síntomas diurnos, no limita sus actividades. En el día, obviamente estamos hablando todo en el día, no necesita más que una vez en el mes el broncodilatador. Y en las noches, ¿duermes bien? ¿O te levanta la tos, te levanta la dificultad respiratoria? No, duermo bien, duermo tranquilo, duermo tranquila. No hay molestias nocturnas. Todo eso hablamos de síntomas de un asma bien controlada. Cuando le hagas la prueba, obviamente dirás que el sub 1 está mayor al 80% de lo que espera para mi paciente. ¿Ha tenido crisis en el último mes? Ninguna. Resumen, paciente que está yendo muy bien. Parcialmente controlada. El asma parcialmente controlada es aquel que no cumple todos los criterios. Debe tener cualquiera de las alteraciones, no todas, cualquiera. Por ejemplo, te dice, si mi paciente bien controlado, es todo lo contrario. Si mi paciente tengo uno que no se cansa, no tiene fatiga, no se ahoga, no tiene disnea, ¿qué tendrá un paciente mal controlado?
Empieza a presentar disnea. En el día, ¿tiene síntomas? Más de 2, 3 veces en el día durante el último mes, sí. ¿Ha necesitado inhalador de rescate? Por lo menos 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Empieza a utilizar con más frecuencia el inhalador. Eso es un paciente mal controlado. Y cuando le hacen la prueba de espirometría, pues los valores o rangos no son los esperables, menos del 80% del esperado. Y el paciente con asma mal controlada es aquel que tiene por lo menos 3 de ellos. Es decir, paciente bien controlada tiene todos. O sea, esto de aquí está súper controlado, no tiene molestias, hace su vida normal. Parcialmente controlada, cualquiera de estos no cumple con al menos uno de estos. Puede estar bien acá, pero empieza a tener algún síntoma durante el día. No puede no tener ningún síntoma durante el día, pero te dice, no estoy tranquilo, estoy tranquila, no tengo nada. Pero es que utilizo mi inhalador todos los días, 3, 4 veces al día. Por eso me siento controlado. No estás controlado, parcialmente controlado. Pero si asumas todos, te levantas a mitad de noche a toser porque te falta el aire, no puedes caminar al mismo ritmo de tus compañeros porque te fatigas, no puedes subir las gradas porque te cansas, tienes que estar con el inhalador cada rato, tienes crisis durante el día, entonces eso es un paciente mal controlado. Sin embargo, al paciente tú también le puedes decir a ustedes mismos como asmáticos, doctor, es necesario que vaya todos los días a visitarlo. Por mí normal te cobro la consultación, no estoy más feliz del mundo. Pero el problema es que ustedes no van a estar en esa prueba todos los días. Puedo controlarlo en mi casa, así como la saturación, me pongo un pulsosímetro y me mido mi saturación todos los días en mi casa. Sí, puede. ¿Y cómo sé que mi asma está bien controlada o está mal controlada? Aparte de los síntomas que te acabo de presentar, hay cuestionarios, hay test que cada paciente asmático puede llenar, cumplir en su casa. Son 2 test. Uno que ven aquí, el ACT, la prueba de control de asma, que simplemente son unas preguntas súper sencillas en las que el mismo paciente se la puede realizar en su casa o tú le puedes hacer una pregunta, ¿no? Y cada pregunta, cada respuesta va a tener un puntaje, sumando el puntaje vas a ver si tu paciente está bien o no controlado. ¿Cuáles son esas preguntas en la prueba del ACT, en la prueba de control de asma? Pregunta 1. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia el asma te impidió realizar tus actividades normales? Y dirás, desde 1 siempre hasta 5 nunca. Entonces, presentas un abanico de oportunidades. Por ejemplo, te responde 5 puntos, es decir, en el último mes nunca tuvo ningún impedimento hacer sus cosas. Pondrás acá 5 puntos. Pregunta 2. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sentiste falta de aire? Más de una vez por día, una vez al día, y así vas contestando las preguntas que van acá. Imaginamos que nunca tuvo 5 puntos, nos le vamos sumando 10. Y así sucesivamente vas respondiendo a cada pregunta con cada alternativa. Si te sale el resultado mayor a 20 puntos, de 20 a 25 puntos, en la CT dices que el paciente está bien controlado. De 10 a 20 está parcialmente controlado, menos de 10 puntos, el paciente está mal controlado. El otro cuestionario de asma es el ACQ, el cuestionario de control de asma, en el cual, como dice ahí la leyenda, el cuestionario son 25 preguntas, se puntúan cada pregunta del 0 al 6, sumas todos los puntajes y terminas dividiendo entre 5, y según los puntajes que tú encuentres dirás si está controlado adecuadamente, parcialmente o mal controlado, de forma inadecuada. El cuestionario no lo voy a repetir todo, son preguntas súper sencillas que ustedes pueden ver acá. Doctor, me va a venir el cuestionario en el examen, no te voy a preguntar a ver cuáles son las alternativas de qué significa 0, qué significa 1, qué significa 2, pues eso no te voy a martirizar en el examen. Lo que posiblemente te diga, te presente un caso clínico en la parte práctica, paciente con tal sintomatología que vuelva a ACQ, presenta tal cosa y en ACT tiene tal puntaje. ¿Cómo definirías a tu paciente? Algo así, porque necesito que interpreten los resultados. Esa partecita no tengo ni que explicar, eso es cuestión que lean. Entonces, vamos a tratar a mi paciente. Muy bien. Cuando vamos a tratar al paciente, ya diagnostica a mi paciente, ya tiene sintomatología, ya tiene clínica, ya tiene todo me sugiere que se haga. Le hago la prueba de espirometría, nos tenemos que cumplir todos los criterios de un método positivo, como mayoría del seguro, mayor de 2%, menos de 200 mililitros. Un paciente que ya de ACQ, y el ACT y el salió como paciente parcialmente controlado. Entonces se debe mejorar su control con inhalador, con el tratamiento. La gran pregunta es, ¿qué le daremos? Ante la respuesta, le daré un inhalador. La siguiente pregunta es, ¿qué inhalador le he de dar a mi paciente? Un broncodilatador, doctor. Obviamente es la idea, ¿no? Un broncodilatador. Pero ¿cuántos broncodilatadores existen? Entonces, esa era la siguiente pregunta. ¿Tienen conmigo el viernes?
Ya cuando les enseñé, ahí no todo, les explico, ya así súper rápido, que algunos ya lo vieron. Los inhaladores que conocemos son los típicos que el salbutamol que tú presionas y te sale el spray. Eso se llama en dosis medida fija, MDI, ese es su nombre, MDI. ¿Ya? MDI significa que tú aplastas, la dosis es fija, no es como les decían tus compañeros, que te vas a pintar una pintura, un mural, lo que se compras en cualquier librería, tu spray, aplastas y sigues aplastando y sigue saliendo, ¿no? Te lo sueltas y recién deja de salir. Los inhaladores, salbutamol, bromuro, que ustedes conocen, presionan o hacen el puff, por más que sigas aplastando ya no sigue saliendo, entonces significa que es una dosis medida, fija. Ese es MDI, pero no son los únicos inhaladores. Los MDI son estos de acá, que ustedes están viendo, ¿no? Estos son los MDI, sin embargo hay otras presentaciones en polvo, es decir, inhaladores o broncodilatadores que vienen en presentación en polvo seco, ya sea en cápsulas o con presión, y hay otros que vienen broncodilatadores en niebla, que ya algunos lo han visto. Entonces, que son bastante, aunque más caros, pero son de distinto uso de acuerdo a distintas patologías. Sin embargo, independientemente de la presentación del inhalador, que es para todos los gustos y bolsillos, interesa sobre todo en qué momento lo vamos a usar. Hemos dicho, la piedra en cuanto a tratamiento de asma, paciente asmático, la piedra de tratamiento de asma, ¿qué medicamento es? ¿Cuál es el medicamento base para el tratamiento de asma? Glucocorticoides, pero nunca se olviden esa palabra, inhalados. ¿Por qué? Porque muchos pacientes asmáticos, quizás aquí a alguno de ustedes les habrá pasado que son asmáticos o asmáticas, me está silbando el pecho, toma, Abraham, así como estoy comiendo mis mentitas, así tienes un sobre de prednisona. Agarran prednisona, al otro día prednisona, al otro día prednisona como si no hubiera un mañana. Conclusión, síndrome de Cushing, Cushing exógeno, retención de líquidos, ¿cómo se llama esto? Estrías, hipertensión arterial, glaucoma, falla renal, todo lo que se les ocurra. Entonces, no es la idea usar corticoides sistémicos, ni inyectables, ni vía oral, ¿sí? Sino corticoides inhalados. La base del tratamiento es el corticoide inhalado. Alrededor del corticoide inhalado giran otros broncodilatadores tipo antimuscarínicos y los beta-agonistas, que son los que les presentamos ahí. Salbutamol, salbutamina no se utiliza bien el nombre. Salbutamol, ¿qué es el salbutamol en cuanto a familia? Los broncodilatadores se clasifican de varias formas. Los inhaladores que ustedes han visto hasta el aburrimiento y seguirán viendo. En cuanto a familia, por tema farmacológico tenemos los corticoides inhalados, los beta-agonistas, porque su acción es netamente beta, y los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, que los clasifican como M. ¿Tienes un plumón por ahí, por favor? Plumón. ¿Tienes? pH, como se me tiró como una motita. Pedacito, por favor. Rapidísimo, porque esto nos va a servir también para el poco. Esto es glucocorticoides inhalados y agonista beta-2. Los broncodilatadores se clasifican en SABA, SAMA, LABA y LAMA. Los LAMAs. ¿Qué significa esto? Es un beta-agonista, entonces en inglés, de acción corta, en inglés. Antimuscarínico de acción corta. Beta-agonistas de acción larga o prolongada, antimuscarínicos de acción prolongada. Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más común de SABA? Tenemos el salbutamol. Para el caso de los SAMA tenemos el bromuro de hipratropio. Listo. Ejemplo de LABA. Atrás. LABA. Ejemplo de LABA. El método. Ya. Tarea, se lo aprenden todo esto para el examen. No. Puedo aprender todo eso. Como que les dije, no se ve. Doctor, la dosis también.
Claro, se aprende dosis, presentación, horas de acción y todo lo demás. Mentira, eso es para que lo aprendan. ¿Ya? Bueno, a respirar. ¿Para qué significa todo esto? Por acá. Porque beta, dosaba, beta adrenérgico de acción corta, salbutamol no coloqué porque no hay fenómeno. Salbutamol. Yo les dije a los chicos de mi grupo de rotación, todo lo que no sea salbutamol y termine en ol, todo lo que sea, a excepción de salbutamol, y por ahí el fenoterol que todavía lo utilizan para nebulizar. Todo lo que no sea salbutamol ni fenoterol y termine en ol, es un... Listo. Entonces, vamos a mi ejemplo. Doctores, ¿qué es el salmeterol? Lava. Doctores, ¿qué es el formoterol? Lava. ¿Qué es el indacaterol? Lava. ¿Qué es el olodaterol? Lava. Listo, ya se aprendieron. ¿Cuáles son SABA y cuáles son lava? ¿Difícil? No. Lógico. Lo mismo, vamos para acá. Bromuro de hipratropio, todo lo que no sea hipratropio, ¿sí? Bromuro hipratropio, o que tenga un nombre un poco raro, como les voy a presentar a continuación, es un LAMA. Ejemplo. Bromuro de tiotropio. Tiotropio. Es un LAMA. Entonces, si yo les digo, mi paciente está utilizando indacaterol con glicopirronio. Parece clase de lenguaje. Sus hijos. Si yo les digo indacaterol con glicopirronio, ¿qué familia estamos utilizando? Listo. Les digo salmeterol con aclidinio. Salbutamol con glicopirronio. Ya, entonces, ¿todas las combinaciones, doctor, me las aprendo? No. Porque en el mercado todo lo que ustedes han aprendido, mañana se inventan otra cosa y pasa otra cosa y seguir aprendiendo. ¿Pero aprender es necesario que me lo aprenda de memoria? No, porque todo sale eso, nada más. Y aparte de esto, los corticoides, más los corticoides inhalados, lo cual hemos dicho es la base, la piedra del tratamiento de asma. Entonces, si tengo un paciente asmático que tiene crisis, que está con todo su problema bronquial, que está con sibilancia, le falta el aire y todo lo demás, mi tratamiento de base, ¿qué es lo que debe utilizar? ¿Qué es lo que utilizan los que son asmáticos, asmáticas, o lo que han utilizado alguna vez cuando tienen su crisis? Que utilizan a veces tienen en la mochila, en su mochila, en el bolso, en el bolsillo, etc. ¿Qué utilizan? Lo clásico que todo el mundo utiliza. Salbutamol, es lo que siempre nos han dicho. Te vas a la posta, te das salbutamol, te vas al hospital, te das salbutamol. Pero como les dije a los chicos que rotaron conmigo de la mañana, les digo, no necesariamente lo que ves en la consulta. En la consulta del paciente es lo correcto, utilizamos lo poco, las pocas armas que tenemos. Si utilizáramos lo correcto, no tendría ningún medicamento al hospital, no tendría nada que darle. ¿Qué decían? Hasta hace más o menos 4 o 5 años atrás, 2020, 2021, te decían las guías, porque, ojo, asma y EPOC se manejan por guías de actualización. Por eso es que yo les paro molestando. Lo que tú le dices en tu AMIR, lo que le dices en tu CTO, para fisiología está bien, pero para tratamiento ya no. Eso varía, cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué te decía tú, lo que tú has leído, ¿no? En tus notitas? La base del paciente que tiene crisis, paso 1, salbutamol. Ya, eso no funciona. Desde hace por lo menos 4 años atrás ya no sirve el salbutamol. Por lo menos ya no está indicado. No es que no sirva. No está indicado como tratamiento de base de inicio. Las guías, la guía de asma, la guía GINA, acá GINA, cada año se va actualizando. Esto solamente lo puse porque está en español, porque las últimas guías están en inglés. No modifica mucho realmente, alguno que otro detalle, pero en cuanto al tratamiento desde el 2021 por lo menos ya nos dice la base. Si tú tienes el paso 1, ¿qué significa? Tu paciente le vas a dar un tratamiento de base cuando no está complicado, es decir, vas a tratarlo desde el primer inicio
Antes, ¿qué decíamos antes? Antes decíamos el primer paso es el salbutamol, que es un sábado. Ahora ustedes que ya son actuales en pleno 2025, decimos que el primer paso ya no es salbutamol. ¿Qué hemos dicho que debe tener de fondo? Corticoide inhalado. Yo lo voy a presentar como 6, ¿ya? Corticoide inhalado. Entonces mi base debe ser un corticoide inhalado. Porque si a mí se me ocurrió, no, porque las guías dicen eso. Corticoide inhalado. Aquí dice ICS, tenemos otra terminología, ICS. Entonces, el paso 1 siempre va a ser el corticoide inhalado. Y va, en este caso, todas las guías lo colocan como formoterol. ¿Qué es el formoterol? Un lado. Entonces, el base ahora es corticoide inhalado más un lado. Es decir, si yo atiendo, cuando ustedes atiendan a un paciente con asma o son asmáticos, ya no debería darse salbutamol como primer paso, sino la combinación corticoide inhalado más LABA. Las guías dicen formoterol, sí, pero si tienes otra combinación de das, esta combinación de corticoide inhalado con LABA. Sin embargo, si los síntomas a medida que progresan no va controlándose solito con esta combinación, aumentaré dosis. Entonces, ¿qué me dicen las guías de tratamiento? Acá, esta es la guía española. La guía española es un poquito más didáctica. De elección, nótense aquí. Esta es la última guía, la guía española de manejo de asma. La guía española, ¿qué dice? De elección. Centrémonos aquí arriba. Le dice que el paciente, de acuerdo a su gravedad de estado, puede ver hasta 6 escalas de tratamiento. Entonces, los españoles te dicen, vamos a empezarle con glucocorticoides a dosis baja o con glucocorticoides inhalados. Esa es la palabra clave aquí, inhalados a dosis bajas. Y poco a poco le va sumando, desde el glucocorticoide inhalado con el formoterol a demanda, es decir, si mi paciente tiene crisis una vez al día o 2 veces a la semana, no todos los días vas a tenerlo como inhalador, sino será solamente como rescate. ¿Y cuál es la combinación? Si antes tenías una crisis una vez a la semana, ¿qué utilizabas en ese momento? Salbutamol. Ahora ya no salbutamol, ¿qué le decimos? Utiliza corticoide inhalado más LABA. ¿Y cuál es el corticoide, perdón, el LABA? Formoterol. Ahora, pero las guías que dicen la doctor es el glucocorticoide inhalado más salbutamol o SABA. Sí, pacientes que ya tienen historia de uso de salbutamol te dicen, ya está bien, siguen usando salbutamol, pero no solo. Súmale corticoide inhalado. Si se dan cuenta, manejo de asma no es la gran cosa. Si aprendes que toditito como por receta, ¿qué le vas a dar a todito? Corticoide inhalado. Ya, esa es la. No, pero es que tiene 3 crisis a la semana, corticoide inhalado. No, pero que se levanta en la noche, corticoide inhalado. A todos le damos corticoide inhalado, sin miedo léxico, a toditos. ¿Qué es lo que varía? Dependiendo de los síntomas, la dosis en la que le vas a ir dando. Porque recordarán, como les he dicho hace rato, en el dispositivo MD, cada vez que tú aplastas, hay una dosis exactita. Por ejemplo, si yo le doy fluticasona, es de 250 miligramos. Si yo le doy, por cada puff que yo haga de fluticasona, voy a liberar 250 microgramos. Si yo te digo, dosis baja, lo mínimo posible, un puff al día, 250 miligramos. Vienes a tu control, a tu cita control. ¿Cómo estás? Bien, sigues con esa dosis. No estoy tan bien, lo combino con un otro broncodilatador de acción corta, tipo salbutamol, o si quiero con un LABA. Pero sigo con mi base de corticoide inhalado. ¿Me están siguiendo las secuencias? Listo, mi paciente no tiene buen control. Ya, pero leo mi Vademécum, o si gusto saco el prospecto del corticoide y te dice puede darle hasta 10 puff al día, por ejemplo, que es su dosis tope. Entonces vamos a intentarlo, ya no un puff cada 24 horas, te voy a sumar a un puff cada 12 horas. Entonces ya no te doy 250, te doy 500 microgramos. Vemos un tiempo si te controla. ¿Vienes? ¿Estás controlado, controlada? Ok. Si no estás controlado, controlada, tu siguiente cita te puede aumentar la dosis. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Pasando escalón 1, escalón 2, escalón 3 y así voy sumando. Escalón 4. Hasta llegar a dosis tope de corticoide inhalado. Llego a su dosis tope, glucocorticoides a dosis altas, ya estoy en escalón 5. ¿Cómo veo si mi paciente le está yendo bien o no? Regreso a mi cuestionario que ya les expliqué hace un momento. ¿Cómo van tus síntomas en el día? ¿Cómo van tus actividades? Si se limitan o se limitan. ¿Cómo van tus actividades? ¿Cómo va tu dormir en la noche? Le lleno sus cuestionarios de ACQ, el ACT. Para eso sirve lo que les estoy diciendo.
¿sí? Entonces, una vez que ya llego a tope 5, mi paciente debería estar bien controlado. Y en ese momento ya no solamente con un LABA más LAMA más corticoide inhalado, e inclusive ya utilizamos los antileucotrienos, como por ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, Montelukast. O podemos ya darle corticoides vía oral, prednisona 20-40 miligramos. Es decir, hacemos distintas combinaciones, pero lo que no varía es el corticoide inhalado, que puede variar su dosificación, pero no lo retiro nunca. Eso quiero que se les quede en la cabeza, ¿sí? Ahora, pero si mi paciente llegó al sexto escalón, ¿qué es el sexto escalón? El sexto escalón es aquel paciente que ya le dice de todo: LABA, LAMA, corticoide vía oral, corticoide inhalado a tope, y aún así tiene crisis y puede llegar a terminar hospitalizado y con nebulizaciones. Ese paciente ya no se va a controlar por más que tú le des tratamiento. ¿Qué necesitas ahí? Necesitas medicamentos biológicos, terapia biológica. Omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab, bezequlumab. ¿Existe eso? Sí. En Chiclayo lo aplicamos. Lastimosamente solamente se da por EPS, para que se haga una idea. Solo para que se haga una idea. Un salbutamol básico cuesta aproximadamente más baratito, 10 soles. Más baratito. Ya, si no quieren como mal. Un bromuro, 20 soles. Un salmeterol más o menos con fluticasona debe estar bordeando sus 200 soles. Espionto, los espiontos que les enseñan lo que parece robot, ya ese cuesta 400 soles al mes. Pero son manejables para un paciente. Pero si ya llegas al paciente a escala 6, ya ese paciente no te controla y necesitas benralizumab, que es lo que tenemos, por lo menos ahora en el Perú, es lo que manejamos. Ampolla mensual, una ampollita al mes por los 3 primeros meses, luego los siguientes 3 años es cada 2 meses. ¿Cuánto creen que cuesta una ampolla de benralizumab? 12,000 soles cada ampollita. Entonces, como que creo que no es tan fácil acceder a 12,000 soles al mes, ¿no? Uno que otro que para es un sencillo, ¿no? Pero para el resto, el 98% no. Entonces son medicamentos bastante restringidos. La idea es no llegar a eso, pero sí se puede. Doctor, ¿y qué? ¿Ya acabó asma? Sí, ya acabó. Asma, ojo, lo que yo les acabo de hablar, todo esto es asma estable, porque si queremos meternos al tema de asma, hay crisis asmática, hay asma casi fatal, hay asma fatal, nunca acaba. Ahorita estamos dándole las pequitas, ¿verdad? En cuanto a EPOC, ¿qué hemos hablado de EPOC? La diferencia del paciente de EPOC con el paciente asmático. El paciente con asma tiene un antecedente familiar y usualmente es más joven, tiene variabilidad de síntomas. El EPOC le sirve al pecho, que más predominantemente población adulta, y el paciente con EPOC no tiene variabilidad de síntomas. Además, va a presentar un antecedente de importancia, que usualmente es exposición a biomasa o exposición a humo de tabaco. ¿Sí? Hago una pausa de 2 minutos, voy a empezar mi asistencia. Corte comercial. Actividad laboral que ustedes quieran imaginar, ¿no? Pero que su producto final sea algo inhalado, por ejemplo, pintor, carpintero, trabajador de mina, carbón, carreteras, construcción civil, fumador, trabajador en pinturas, lo que les dijeron, sobre todo las chicas, en tintorería, perdón, en pintado de cabello, etcétera. Todo eso de ahí libera un montón de productos químicos. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a generar obstrucción de la vía aérea. Y la obstrucción de vía aérea nosotros lo interpretaremos en este contexto como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de una obstrucción persistente no variable al flujo aéreo. El patrón obstructivo del EPOC, fenotípicamente hay 2 presentaciones: el EPOC enfisematoso y el EPOC bronquítico crónico. Eso ustedes lo habrán leído en otros textos. ¿Cómo lo diferencio fisiopatológicamente? ¿Por qué? Porque el fenotipo del EPOC enfisematoso nos dicen es el flaquito, el que está consumido, el que tiene tos crónica, ¿sí? El bronquítico crónico, y pero uno es el enfisematoso y el otro es el EPOC bronquítico crónico, el gordito, que está cianótico, que hace apnea y que me va a hacer tos productiva. ¿Cómo diferenciamos? Atrás no lo ven mucho, ¿no? Hasta la final. Un poco grande, ¿no? ¿Hace un poquito más?
enfisematoso. El EPOC enfisematoso, ¿qué es lo que pasa? El problema, recordarán cuando hablamos de vía aérea, cuando hablamos de vía a este pH, por ejemplo. Necesito para esto nada más. Entonces, cuando habíamos hablado de enfisema. EPOC como una enfermedad obstructiva, el problema puede estar acá. Básicamente es esto. La vía aérea y el alveolo. Puede haber algún problema en la vía aérea como tal, o puede haber algún problema, obviamente acá hay el broncoespasmo y problema a nivel alveolar. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Entonces tenemos en un lado el EPOC enfisematoso. ¿Qué es el tema del enfisema? Enfisema básicamente, ¿cuál es el problema? Aparte que sí hay un problema obstructivo de fondo, ¿qué es lo que ha desaparecido, por decirlo entre comillas? Ha desaparecido en ese momento los alveolos. Entonces por acá tengo pues un vaso sanguíneo que viene con su sangre, con hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina. Quiere hacer intercambio y ¿a quién le voy a hacer el intercambio gaseoso? No hay a quién. ¿Me quedo cargado de qué entonces? Me quedo cargado. ¿Con qué llega cargado eso? CO2, CO2, CO2. ¿Tengo a quién intercambiarlo? No. Sigo mezclando mi sangre por acá, sigo mezclando la vía por acá y toda la red vascular. Entonces, primero, ¿qué hay? ¿Exceso de qué? Exceso de CO2. Mi paciente, como tiene exceso de CO2, obviamente lo que va a generar fisiológicamente, ¿qué es? ¿Va a caminar normal o va a caminar un poquito? Va a empezar disneico. Ese proceso de disnea lo que me va a generar es exceso de ejercicio a mi músculo respiratorio. Me va a generar más anabolismo o más catabolismo. Más catabolismo. Voy a empezar a consumirme o a engordarme. No tengo que consumirme porque empiezo a gastar mi energía. Mi paciente empieza a hacerse más delgadito. Típico paciente caquético. Consume energía. Como dice aquí, no come para poder respirar. Paciente que no puede ni comer, conforme va pasando el tiempo, se agita más, se cansa más, no tiene alveolos con los cuales haga un intercambio gaseoso, se empieza a llenar su sangre de exceso de CO2, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si hay exceso de CO2 y no hay cantidad de alveolo adecuada, hemos dicho por ley de Fick que el área de intercambio ha disminuido, ¿sí? Disminución del área de intercambio, que es lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder con el intercambio gaseoso? ¿Va a aumentar o va a bajar? Disminuye el intercambio gaseoso y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Disminución. Pero como hay caída de oxígeno, cae el oxígeno en la sangre, necesitan, dice, entonces el alveolo, no tengo acá hay caída del oxígeno. Baja el oxígeno en la sangre. Perfecto. Como hay baja concentración de oxígeno en la sangre, mi paciente se está volviendo azul por la concentración exagerada de CO2. La médula tiene que hacer alguna respuesta en función a la caída de oxígeno. ¿Qué es lo que hará la médula cuando hay caída de oxígeno en la sangre? ¿Producirá más o producirá menos glóbulos rojos? Más, en respuesta a intentar transportar lo poco que hay. Y si hay un exceso de trabajo de la médula, o se me va a empezar a liberar ¿qué? Exceso de glóbulos rojos. ¿Y el hematocrito va a mantenerse o va a elevarse? Va a elevarse. ¿Y eso nosotros cómo lo llamamos? Policitemia. Aquí está. Policitemia secundaria. Entonces, ¿se entendió la fisiopatología? Sencillito. Exceso de CO2, por lo tanto, no hay intercambio de oxígeno, cae el oxígeno en sangre, como cae el oxígeno en sangre, el transportador, la hemoglobina ya no se abastece, es muy poquito, necesitamos transportar lo poco que se está recibiendo en el cuerpo, botamos más sangre a la célula, más células a la sangre. ¿A partir de dónde? De la médula ósea. Y el producto final va a ser poliglobulia, que nosotros lo conocemos como policitemia secundaria. Pero por el otro lado tenemos el paciente que hace broncoconstricción. El paciente que te hace broncoconstricción es un típico paciente bronquítico crónico. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que va a generar? Atrapamiento aéreo. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en un paciente EPOC y asmático? ¿Qué es lo que sucede con el aire en general? ¿Es más difícil que entre o más difícil que salga? El aire ingresa, pero el problema es para que salga. Entonces, a la larga, ¿qué me va a generar con ese tórax? Retengo. Empiezo a ensanchar, por decirlo de una forma.
Y eso es lo que pasa a pacientes que tienen patrón bronquítico. El patrón bronquítico empiezan a hacer zonas de atrapamiento aéreo. Se atrapa el oxígeno en los pulmones. Cuando sacas una radiografía ves aumento del espacio intercostal, signos de aplanamiento diafragmático, y esos pacientes tienen disnea importante. Entonces, estos pacientes son los de tipo bronquítico crónico, mientras que los otros pacientes los hablamos del paciente tipo sematoso. Muy grande. Ya. Regresemos. Entonces, esta imagen solamente me sirve para confirmar lo que hemos hablado al inicio. Diagnóstico. Verso 1, capacidad vital forzada, post-broncodilatación menor de 0.7. Es el diagnóstico de ECO. Punto. Next. ¿Cuáles son los síntomas? Ya les dije, el paciente entre POC y el asmático, ambos, si yo lo ausculto, ¿qué voy a escuchar? Sibilancia. Por lo tanto, hemos dicho que todo paciente con EPOC le silba. ¿Todo paciente con asma le silba? No. Todo paciente asmático sí tiene sibilancias, pero no todo lo que silba es asma. Entonces puede ser variantes. EPOC, asma, o como algunos también lo han visto, el paciente con bronquiectasis también le silba el pecho. Como estamos en el Perú, en general en Sudamérica, se reconoce aquí la prevalencia de EPOC ante pacientes que tienen exposición a consumo de tabaco, combustible de biomasa, polvos y gases ocupacionales. Pero la gran pregunta es, ¿qué es una biomasa? La biomasa se define como el producto de la combustión de un compuesto orgánico, así de sencillo, como obviamente fuente de energía. Hablamos del típico quema de leña, ¿no? El compuesto orgánico lo quemas, te libera humo y obviamente calor, pero básicamente el producto final es humo. Y eso de ahí, si la persona está muchos años expuesta al humo de la leña, te va a generar problema de EPOC. No, fibrosis no, EPOC. Y el fibrosis lo vamos a desarrollar en los siguientes media hora, así nos queda así. Entonces, en el caso de la biomasa que hemos hablado, ¿para qué nos sirve? Calcular la biomasa. La biomasa y el índice de exposición a tabaco se calcula mediante índices. Es decir, si un paciente, cuando ustedes le hagan anamnesis, les dice, yo tengo, viene una paciente con antecedentes de haber vivido del campo. ¿Cuántos años he cocinado, señora? 50 años más o menos he cocinado por ley. Ya. ¿A qué hora cocinaba? No se queda solamente con cocinaba leña. ¿A qué hora tenía prendido el fogón? Para la candela. ¿A qué hora comía su rica? ¿Para el desayuno nada más? ¿Para la noche? No lo tenía para todo el día, para la mañana, para el tarde de la noche. Pero pues unas 4 horas, 5 horas, 6 horas, sí. Imaginemos que te dicen que más o menos era unas 6 horas al día prendido el fogón. ¿Ya? Por 50 años. Nosotros podemos hacer un cálculo aproximadamente del índice de exposición a biomasa, el IEB, es lo que ven acá, índice de exposición a biomasa. ¿Qué hago? Multiplico simplemente lo que me ha dicho mi paciente, cuántos años está cocinando con leña con cuántas horas al día promedio cocinaba leña. Si en este ejemplo que yo les digo, mi paciente cocinaba aproximadamente 50 años a leña, 50 años, por 6 horas al día, ¿cuánto es su índice de exposición a biomasa? 300 horas año, así se grafica mejor, no se determina, se expresa, la palabra se expresa, horas año. Número de años de exposición a la biomasa por cuántas horas al día estaba expuesto. ¿Para qué me sirve eso? Ya. Esto me sirve para lo siguiente, como dice aquí. Estudios latinoamericanos confirman que hay una relación entre la biomasa y los problemas respiratorios y que esa relación empieza a presentarse la sintomatología a partir de un índice de exposición a biomasa de 100 horas al año. Entonces, mi paciente que tiene por lo menos en su índice de exposición a biomasa 100 horas año y manifiesta síntomas de sibilancia, falta de aire, disnea, ese paciente yo debo hacerle el cálculo y si es mayor a 100 horas año es un candidato fuerte para desarrollar EPOC. Pero ya la limitación espirométrica, cuando al paciente tú le hagas soplar, obviamente vas a comprobar la espirometría, pero si la persona te dice que ya tienes por lo menos 200 horas año a más, ese paciente sí o sí te va a salir un patrón obstructivo. 100 horas año, inicio de síntomas, 200, casi confirmado. ¿Sí? Pero también hay pacientes que te dicen, no, yo nunca he cocinado leña, yo nunca estoy expuesto. Pero sí fumaba bastante. Te dicen, ¿no? Yo fumaba unos.
Un cigarro no, una cajetilla, 2 cajetillas, o 3 cajetillas, porque hay gente que sí fumaba. Entonces, gracias a Dios no han desarrollado cáncer de pulmón, pero sí te viene porque son tosedores crónicos y porque ya te fatiga para hacer sus actividades. En el caso del tabaquismo, si el paciente nos estamos sospechando de EPOC, deberemos hacer cálculo del índice tabáquico. ¿Cómo calcula el índice tabáquico? Le preguntan lo mismo. ¿Cuántos años fumó o cuántos años estuvo expuesto al tabaco? Porque algunos te dicen, yo no he fumado, pero en mi casa cuando era niño, cuando era niña sí fumaba. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermana, etcétera, fumaban en casa. Y le pregunto básicamente lo mismo, ¿cuántos años fumaba? Y cuántos, no vas a preguntarle cuántas horas fumaba, sino le vas a preguntar cuántos cigarrillos fumaba al día. Promedio. Entonces, calcularás el número de cigarrillos al día. Te dicen, por ejemplo, 5 cigarrillos al día. Pongamos un ejemplo, 5 cigarrillos al día. Listo, por el número de años, 10 años fumo. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 10 años fumando por 5 cigarrillos al día. Hasta ahí, facilito, multipliquen. 5 por 10, 50, perfecto. Ahora, ese número, en el caso del tabaquismo, se divide entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque eso es lo que nos dicen, lo que viene en las cajetillas, ¿no? Promedio de cajetillas, los 20 cigarrillos, ¿no? Entonces, divides ese producto entre 20, que es el contenido que tiene el cigarrillo en una cajetilla. Y más hay, no, doctores, las cajetillas, esta marca tiene más, etc. No, estos ya son detallitos. Saben, los cigarros saben, gabarito, ¿no? Pero el promedio es 20. Entonces, ese 20 ¿de dónde sale? De un número promedio de cigarrillos que viene en una cajetilla. Índice de exposición a biomasa, número de años de cocinar a leña por el número de horas. Y eso me predice si mi paciente ya va a tener síntomas de EPOC o ya podría tener una obstrucción fija de EPOC. Índice de exposición a tabaco, número de cigarrillos que fumaba al día por el número de años que fumaba, todo entre 20. Y ese resultado me va a salir alguna variable como las que tenemos aquí. Si esto me sale menor a 10, el índice tabáquico, el riesgo de que genere EPOC es nulo. De 10 a 20 el riesgo moderado, 21 a 40 intenso, de mayor a 40 el riesgo es alto, pero para desarrollar EPOC. Hasta donde llegamos de fibrosis. Ah, por cierto, la siguiente, haciendo una cosa. El siguiente martes dio su examen, ¿ya? Y cada uno en su hora de... Así normal, no los voy a juntar, ¿no? Como es solo examen, los del A en su horario normal, los del B en su horario normal y los del C en su horario normal, ¿ya? Ya les toca su examen, hasta donde llegue hoy día. Sigamos. Empezó la discusión. Bien estado. Ya después yo ahora. Hasta poco. Sigamos. Miren, el tema de lo más, no feo, porque, bueno, de repente ustedes parezca feo, hay que ser de modo. A los que están llevando conmigo, créeme, esta parte es la que me demora más en explicarles porque es fisiología, fisiopatología y todo. Acá los siguientes módulos vienen, en uno viene neumonía adquirida en la comunidad, o sea, es sobre una clase porque solamente es hablar de gérmenes y patógenos y escalas. Derrame pleural con patología pleural, ahí no hay mucha fisiología que explicar, solamente explicar, leer y enseñarles imágenes, el caso clínicos y todo lo demás. ¿Qué más les viene en la siguiente? Patología pleural. Nos quedaría fibrosis. Fibrosis, si es que no alcanzaría, que yo creo que no me va a alcanzar, entraría en el siguiente examen. ¿Ya? Pero también les entraría tuberculosis y complicaciones de tuberculosis. O sea, en otro módulo se les van a entrar más temas. No hay problema. Ya no sé. Se amenaza. No, virtual. Virtual, no clase ni nada. No virtual. Completemos con esto. A ver. Ya diagnostiqué a mi paciente con EPOC, ya tengo a mi paciente con EPOC, ya tengo síntomas de EPOC, ya le hice la espirometría, ya no viene el caso de repetir toda la espirometría que hice esa vez.
Confirmamos una obstrucción por broncodilatación sin variabilidad, es decir, que el inhalador no varía el B1, entonces ya tengo B1, capacidad vital forzada menor al 70%, pre-broncodilatación, ¿verdad? Pos. Diagnóstico. No, post broncodilatación, ya tengo mi diagnóstico de POC. Ahora quiero saber qué le voy a dar a mi paciente. El tratamiento igual que el paciente asmático, que la base es con corticoides, en este caso no es corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no es una reacción inflamatoria alérgica, a diferencia que el asma sí es un proceso inflamatorio alérgico. Aquí no. Pero para yo darle a mi paciente su tratamiento, y este cuadro es importante, para yo darle a mi paciente el tratamiento, primero tengo que clasificar a mi paciente en qué tipo de POC tiene mi paciente. Entonces, el EPOC se clasifica en 3 tipos. Antiguamente, hasta el 2023, todavía se clasificaban en EPOC A, B, C y D. Las clasificaciones C y D ya han desaparecido, actualmente solamente los tenemos. Son EPOC A, EPOC B y EPOC E, que es lo que ven en este cuadro. Y dirán, ¿y qué significa eso? ¿Para qué me sirve y cómo lo saco? Sencillísimo. En la línea de acá arriba, ven en las verticales, dice mayor a 2 exacerbaciones o un ingreso hospitalario, 0 exacerbaciones sin ingreso hospitalario. En castellano, tenemos un paciente con diagnóstico de POC. Ya hicieron las preguntas, tiene antecedentes de exposición a biomasa, le calcularon el índice de exposición a biomasa en 400 horas al año, viene por sibilancias, por tos, flema, etc. Entonces es un paciente con EPOC, listo. Con síntomas de EPOC. Le hacen la espirometría, confirma, hace el patrón espirométrico del EPOC, es un paciente con EPOC, listo. Dentro de tus preguntas le dirás al paciente o a la paciente, en el último año, todas las preguntas son en el último año, en el último año ha tenido crisis que ha necesitado estar en un hospital, nebulizarle en una emergencia o está hospitalizado. Si la respuesta es sí, ojo, toda la pregunta en EPOC es en el último año, te dice, sí he tenido, al menos una vez he entrado en el hospital. O te dice, no he estado en el hospital, pero sí he tenido un montón de crisis y a cada rato con mi inhalador, tos, flema, que por cierto, el paciente con EPOC lo que lo caracteriza es las tos con la flema, ¿sí? Tos con flema. Si te dice, sí he tenido crisis, doctor, en el último año, e inclusive he estado en la emergencia, entro en mi cuadro de clasificación, lo colocaré en la línea de... Si te dicen, no he tenido ninguna crisis, he estado tranquila en el último año, lo pondré en la línea de abajo, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la vertical. En cuanto a la horizontal, ¿qué significa MMRC01 y CAT? MMRC, a los que ya lo han visto, MMRC es una escala de Disney. La escala de Disney del Medical Research Council, que está acá, lo que te hace simplemente es valorar cómo es la Disney de mi paciente. Le preguntas, ¿en qué momento siente fatiga? No, cuando me voy a correr desde acá hasta Pimentel y de vuelta, llego recién hasta que me canso. Ya, entonces es una Disney escala 0. MMRC 0. ¿En qué momento te cansas? Cuando llego a la puerta de la universidad y para llegar acá hasta la biblioteca, caminar un solo paso llego, pero ya llego. Me canso, estoy caminando en llano, pero ya me cansé. Camino un poquito más rápido de lo normal, pero me agito. Ya, escala de MMRC 1. La 2, yo caminaba con mi compañera o con mi compañero, veníamos al mismo ritmo, ahorita mi compañero ya llegó al accesorio, todavía estoy por mitad de camino, porque ya no le puedo seguir el mismo paso, me canso. Antes le seguía el mismo paso, ahora ya no puedo. Eso es una escala de Disney MMRC tipo 2. La 3, ¿qué te dice el paciente? No puede caminar ni una cuadra, camina y se cansa, Tiene que caminar, parar, tomar aire, caminar, parar, tomar aire. Eso es Disney MMRC 4 y el MMRC 3. Y el 4, el MMRC 4 es el paciente que te dice que hasta para cambiarse, comer, ir al baño, se cansa. Entonces, esa es escala de Disney. Y según lo que nos responde el paciente, nosotros lo llenaremos aquí, ¿no? MMRC 1, 2, 3, 4, 5. Si mi paciente tiene MMRC 0 o 1, está en este lado. Si tiene 2 o más, está en este otro lado. Y CAT es el estilo de vida, como bien han dicho sus compañeros, ¿no? Y le haces algunas preguntas acerca de si tose, no tose, siente que le falta el aire, bueno, con problemas, sin problemas. Sumas una puntuación respondiendo cada una de esas preguntas y te saldrá un puntaje. Ese puntaje de estilo de vida del paciente con EPOC se llama CAT. Y te da un cierto puntaje. La combinación de estos, tanto de MMRC-CAT, con lo que veo aquí, con el número de exacerbaciones o crisis en el último año, te clasificará al paciente en tipo A, B o E. ¿Qué es un paciente EPOC A?
El paciente EPOC A es aquel que tiene un MMRC de 0 a 1, es decir, un paciente que no tiene disnea o tiene disnea cuando hace mucho ejercicio y que no ha tenido crisis y que hace su estilo de vida normal. No tiene disnea, hace sus actividades normales, no le limita su actividad del día a día. Eso en un paciente que no ha tenido ninguna crisis hospitalaria en el último año, teniendo diagnóstico de EPOC, diré que es un EPOC clase A. Pero si mi paciente no ha tenido ningún ingreso hospitalario, no ha tenido crisis en el último año, pero ya se fatiga un poco más, ya se cansa para hacer sus actividades, ya no sigue el mismo ritmo que los demás, ya interrumpe su día a día por el problema de la tos, las sibilancias, eso es un EPOC B. Y el EPOC E no me interesa para el EPOC E, el MMRC ni el CAT, simplemente hablamos de cuántas exacerbaciones. Si te dice que ya tuvo al menos un ingreso hospitalario en el último año, por lo menos, o tiene múltiples crisis en el último año, independientemente de cómo está ahorita su caso el MMRC, y es un EPOC E. ¿Y para qué, insisto, me sirve clasificar hacia los pacientes en A, B o E? Porque voy a ver qué le voy a dar de tratamiento. No es lo mismo yo darle un broncodilatador a un paciente que está bien controladito que a un paciente mal controlado, a un paciente que hace normal sus actividades que a un paciente que tiene limitación en sus actividades. No le puedo dar lo mismo. Entonces, en el paciente que hace sus actividades normales y no ha tenido crisis y que no se fatiga, no se cansa, sí lo interpreto esto. CAT menor a 10, el paciente está haciendo normal sus actividades y no tiene crisis, tampoco ha tenido crisis en el último año. Le daré un solo broncodilatador. Dice la guía, le puedes dar o un SABA, ¿sí?, de acción corta, puedes darle un SAMA, puedes darle un LABA o un LAMA, dependiendo del estado actual de tu paciente, pero siempre es monoterapia, ¿sí? Y a demanda, es decir, doctora, tengo que utilizar a cada rato, cada 8 horas, cada 6 horas, no, solo si tienes molestia. Si tienes sibilancias, usa. Si no tienes sibilancias, no usas. Así de simple. Porque estás controladito. ¿Para qué te voy a dar medicamento más de la cuenta si estás haciendo tus actividades normales? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ah. El grupo B, al grupo B ni modo. Tienes que darle un LABA más un LAMA. Por ejemplo, lo repito, indacaterol más glipopirronio. ¿Indacaterol qué es? LABA. ¿Qué es glipopirronio? LAMA. Entonces, esa combinación tendré que darle a mi paciente. Esa es la combinación de medicamentos que a mí se me ocurre en cuanto a nombre de farmacéutico, pero que sea de familia, LABA más LAMA. Y si a pesar de eso mi paciente tiene crisis, tiene ingresos hospitalarios en el último año, ya no me bastará solamente darle un LABA-LAMA, sino tendré que sumarle a eso un corticoide inhalado. Pero ¿a quién le daré corticoide inhalado si mi paciente tiene exacerbaciones? Le doy su LABA-LAMA, sigue con crisis, y le pido un conteo de eosinófilos, y los eosinófilos son mayores a 300 en sangre. ¿Se entendió? Ahora, cuando estén en la posta, cuando estén haciendo sus serum, cuando estén haciendo sus prácticas prehospitalarias, les va a llegar pacientes con sospecha de EPOC, pero tú no vas a saber si darle o no darle antibióticos, porque la siguiente gran pregunta del doctor, a todo paciente con EPOC le puedo dar antibióticos. ¿Por qué? Porque recuerden que les he dicho del paciente EPOC y la diferencia entre EPOC y asma. El paciente asmático es un paciente que tiene sibilancias, el EPOC también tiene sibilancias. Variabilidad en uno, variabilidad en el otro no hay, pero lo que sí va a manifestar el EPOC, que no tiene el asmático, es la tos con flema persistente, bota flema. Tose y expectora. Tose y expectora, o a veces se las hace difícil expectorar, cosa que no suele tener mucho el asmático. Pero en el caso del paciente con EPOC que tiene tos y bota flema, deberemos hacerle 3 preguntas básicas. Las 3 preguntas son las siguientes. 1. Señor, señora, que ya tiene el diagnóstico, tus sospechas de EPOC, su fatiga, su cansancio, la falta de aire, ¿ha aumentado en las últimas semanas o meses? Sí, sí ha aumentado. Entonces, ¿qué tengo? Primer criterio, aumento de la disnea o de la disnea. Segundo criterio, clínico. Respecto al esputo, la cantidad que está botando ahorita es igual, más o menos que antes. Estoy botando más que antes. Aumento del volumen de la expectoración. Y 3, respecto a la coloración, te va a decir, comentado, está botando más verde, más amarillo, más crema. Pregunten hasta la coloración de la flema en un paciente con EPOC. No, la flema antes era blanca, ahorita está amarilla, está verde. Y estoy tosiendo más, me exijo más para botarlo. Aumento de tos, aumento de características de la flema, aumento de la disnea. Esa triada nosotros la conocemos como triada de Antonisen.
En la triada de Antonisen son criterios clínicos para mí sugerirme que debo empezar el tratamiento antibiótico a mi paciente. Independientemente del inhalador, darle o no darle antibiótico. Eso es triada de Antonisen. Manejo de POC. Manejo de POC, que menciona ahí, lo que hemos hablado, mi paciente, primero síntomas, obviamente, buena historia clínica, confirmación espirométrica, una vez confirmado espirométricamente, ver si tiene factores o no asociados, por ejemplo, si está fumando, que debe sugerir que deje de fumar, si está cocinando leña, deje de el consumo de leña. Si es mayor a 60 años, además de la sintomatología del diagnóstico de tratamiento que está con inhaladores, debe darle profilaxis. ¿Qué profilaxis le das a una persona mayor de 60 años? Dice acá, vacunación al paciente con EPOC, que usualmente son pacientes mayores de 60 años, aparte de las medidas farmacológicas o medidas de cuidado. ¿Qué incluimos? Vacunación, influenza, neumococo, por lo menos. Ahora también en el calendario debería estar sumado la vacunación contra COVID. Y eso es básicamente el resumen de lo que les tenía que hablar. Fin. ¿Preguntas? ¿Dudas? Siguiente clase. ¿A qué hora entran los otros chicos? 10 para las 6, ¿no? ¿Esperan? No lo hacemos hoy, porque esto de acá va a tomar tiempo. A ver, primero, su lista de asistencia. ¿Primero todo? No les estoy diciendo pasen la asistencia. En una sola hoja. A, C, A, C, A, C. Tenemos 10 minutos todavía. O 5, como a que terminen. Es una hoja para pasar de la... A ver, chicos. Temas para su examen. Su examen, repito. Cada uno en su horario, por favor. No vengan el otro jueves, pero el otro martes a las 4 de la tarde acá sentados. Muy bien, doctor. Cada uno en su horario. Empieza la hoja. Uno. ¿Ya? Dos. Y al lado Insisto, pone hay un sección. tema. ¿Quiénes de acá son de los que están rotando en salud? ¿No están teniendo ni una práctica? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. ¿Con quién rotan? Con el doctor hermano. ¿En el regional? Sí. Sí, en el regional. ¿No tenían prácticas todavía? Bueno, déjeme preguntar. Lo que pasa es que, o sea, sí o sí no hay postergación de examen, por si acaso. Postergación no hay. O sea, por lado, no hay. Ya. Temas. Lo que hemos visto, primera clase, fisiología pulmonar, todo lo que hemos visto en fisiología, insuficiencia respiratoria, EPOC, asma, básicamente son 4 temas, y le sumo ahí 5, porque espirometría yo les he explicado hasta el aburrimiento, entonces entra prácticamente como tema. Entonces digamos 5 temas: fisiología, insuficiencia respiratoria, espirometría, asma, EPOC. 5 temas entran en su examen, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos hablamos el mismo idioma? Sí. Vale. Su examen va a ser solamente de 20 preguntas, ya, media hora de duración. Yo mis exámenes son el 75% para llenar, 25% para marcar, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar para llenar, casi todo el examen va a ser para llenar, y yo suelo hacer preguntas concatenadas, es decir, pregunta 1 tiene relación con la pregunta 2 y este con la pregunta 3. Si te equivocaste al responder la 1, te equivocaste en la 2, automáticamente te equivocaste. Entonces, por favor, lee. Respecto a la teoría, yo les he mandado por lo menos hasta lo que es literatura de asma y EPOC con sus delegados. Entonces, ya supongo que les habrá compartido los PDF, que son de donde yo voy a tomar examen, de esos PDF. ¿Ya? Entonces, no de las diapositivas, no están semanas imprimiendo diapositivas. Yo diapositivas no pregunto. ¿Ya? Y eso es media hora. El otro tiempo va a ser el examen práctico, que tendré que preguntarles como caso clínico, pero insisto, déjenme preguntar bien cómo va a ser ese tema con sus coordinadores, porque la idea es que no se vean afectados, ¿no? O sea, unos tienen práctica, saben, otros obviamente, bueno, pero ellos no llevan práctica, pero se escapa a ustedes. Vamos a organizar algo. Voy a procurar hacer un poquito más directo. Estos temas, como son amplios, he procurado armarlos
bonito, pero igual que se dan cuenta, por más que lo procuro resumir, no son temas que son amplios. Para mí sería fácil venir y leerles, la verdad, en media hora, pero creo que ese no es el objetivo. Entonces, vamos a hacer algo. El siguiente tema, vamos a arrancar el segundo examen, no son sumativos, es decir, no es que el segundo examen va a agarrarme todos los temas. Segundo examen, después de su primer examen parcial, de ahí en adelante entra en su segundo examen. Todo lo que falta no, salvo que se vayan al aplastado, pues les cae todo, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sí me interesa? Siguiente, vamos a hacer después del examen el PIB, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía que en la comunidad, patología pleural. Y vamos a ver si es que alcanzamos a hacer el seminario, ya, porque estoy viendo en duda si es que van a alcanzar a hacer el seminario, que habíamos quedado que iban a exponer el tema. Si no se llega al seminario no hay ningún problema, yo tengo que darles la clase de tuberculosis, que los ustedes también sí o sí les informan. Entonces su examen entraría hasta tuberculosis. PIB, neumonía adquirida en la comunidad, patología pleural y por lo menos tuberculosis. ¿Sí? Viendo cómo alcanza el tema para su seminario. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Me va a probar? ¿No me va a probar? Fácil, difícil.